El problema del mal en la filosofía de Plotino, un ensayo de Pablo Mauret. Introducción. El mal como problema filosófico. El problema del mal es uno de los escollos más escarpados con que se encuentra la filosofía en su camino de dilucidación racional de la realidad. Como apunta con acierto Philippe Fontaine en su opúsculo sobre el tema, el sistema de pensamiento que pretenda integrar todo dentro de una arquitectura compleja de categorías en vistas de la elucidación inteligible de la experiencia en su totalidad, no puede dejar de lado el escándalo permanente que constituye el mal en nuestras vidas. Efectivamente, todo el sistema de pensamiento se ve puesto en jaque ante la evidencia contundente de la existencia de los males y más aún ante la posibilidad de la existencia efectiva de un principio malo o irracional. Es así como en aras de resolver el dilema que plantea a la razón la experiencia cotidiana de los males y también en aras de salvaguardar la coherencia y la inteligibilidad de la realidad entendida como sistema ordenado, los filósofos han hecho desmedidos esfuerzos argumentativos a lo largo de toda la historia del pensamiento occidental. Los griegos, como se verá con más detenimiento en la próxima sección, han ido particularmente conscientes del problema y han además propuesto soluciones de las que se ha valido toda la tradición para echar algo de luz sobre la cuestión. El cristianismo, de hecho, se enfrenta al problema del mal munido de un poderoso aparato conceptual heredado en gran medida del pensamiento griego, lo cual queda demostrado tanto en los escritos agustinianos sobre el tema como en la obra de uno de los autores más relevantes para el occidente medieval, el pseudo Dionisio Areopagita. San Agustín, por ejemplo, considera que el mal carece de ser propio y que es mera privación de bien, idea que está en cierta medida tanto en Plotino como en platónicos anteriores y posteriores a él. La deuda de Pseudo Dionisio para con la filosofía griega es en este punto aún más evidente, ya que el texto en el cual aborda el tema es, como ha demostrado entre otros Carlos Steele, una versión resumida y simplificada del tratado de Proclo de Subsistentia Malorum. Importante resaltar que este texto de Pseudo Dionisio es aquel que representa el punto casi obligado de la referencia para los medievales que abordan la cuestión e incluso lo sigue siendo para los escolásticos, quizás debido a que Aristóteles no se preocupó del problema del mal en profundidad en ninguno de sus escritos. Lo cierto es que durante todo el medioevo,
domina hegemónicamente entre los pensadores de la cristiandad la idea neoplatónica que pasa en forma simplificada en muchos casos de Plotino a San Agustín, a través de San Ambrosio y de Proclo el pseudo Dionisio, de que el mal no tiene entidad y que se define por ser privación. Es de notar también que los antiguos y los medievales, a la hora de enfrentarse al problema del mal, lo hacen indefectiblemente desde la perspectiva ontológica, es decir, preguntándose qué tipo de ser detenta el mal y de qué manera llega a la existencia. Una vez aclarada la cuestión del tipo del ser del mal, pueden ocuparse del problema moral que implica la presencia de esta entidad en el alma humana. Ahora bien, la modernidad, en su afán de circunscribir todo problema filosófico al ámbito del sujeto, encara el problema del mal desde la perspectiva ética, entendiéndolo como un problema exclusivo de la voluntad humana. Huelga decir que existen claras excepciones en ambos casos, pero su descripción excede los límites del trabajo. Entre los modernos, quienes más se interesaron por el problema fueron, sin lugar a dudas, los alemanes. El pionero fue Leibniz con sus ensayos de Teodicea, a quien luego siguieron Kant, Schelling y Hegel, para nombrar a los más relevantes. En estos autores el problema del mal está íntimamente ligado con el problema de la libertad y de la voluntad. Entre los pensadores contemporáneos, a quienes más preocupó el problema del mal fue a los franceses. Encontramos en autores como Jacquelevich, Ricord, Baudrillard y Levinas extensas disquisiciones sobre el tema, que en ocasiones se refieren a aspectos del problema no demasiado explorados por los autores clásicos, como ser, por ejemplo, las simbologías y mitologías que adoptan las diferentes culturas para explicar el fenómeno del mal. Otro problema que cobra una enorme relevancia entre los contemporáneos que se ocupan de este tema es el de los hombres, es el de los horrores producidos por el hombre durante el siglo XX. Es así como Auschwitz o Hiroshima, por nombrar los dos ejemplos más notorios, pasan a convertirse en símbolos de la esencia del mal y por ende en objetos de estudio para intelectuales ansiosos por comprender el enigma de la maldad. Resulta innegable que el vertiginoso proceso de secularización del pensamiento que nos ha legado la modernidad hace que las preguntas por el mal no puedan sino ser concebidas como una pregunta ética referida al hombre en tanto sujeto libre y dotado de voluntad. Hoy en día, sin embargo, los puntos de vista desarrollados por quienes entre nuestros contemporáneos se han dedicado al problema del mal y la tendencia cada vez más fuerte a designar ciertos acontecimientos históricos o ciertas personas como paradigmas del mal que deben ser tomados como objeto de investigación, hacen que incluso nos resulte anacrónico y hasta inconducente pensar en una formulación estrictamente filosófica
para este problema. La filosofía, sin embargo, se planteó este problema durante muchos siglos y estamos convencidos de que los textos de los antiguos tienen aún mucho para decir acerca del mal. En este trabajo hemos elegido la figura de Plotino para que nos muestre el camino que debe seguir el filósofo que pretenda no solo comprender, sino también combatir el mal. Plotino, con seguridad, el filósofo más relevante de toda la tradición griega, luego de la muerte de Aristóteles, fue un hombre del siglo III después de Cristo, a quien el problema y la inserción de estas en el contexto de su sistema filosófico resultan de inestimable valor, no sólo para el estudioso del neoplatonismo, sino para también cualquiera que se interese por la temática del mal, tanto por su coherencia y solidez argumentativa como por su firme compromiso con una moral austera y edificante. Plotino es uno de los pensadores más lúcidos a la hora de enfrentar un problema tan esquivo y a la vez tan profundo. Pero antes de entrar de lleno en los vericuetos de su doctrina, conviene hacer un muy breve recorrido por la tradición griega para conocer las respuestas que dieron frente al problema del mal. Los más conspicuos antecesores del padre del neoplatonismo. A ellos dedicaremos la próxima sesión. El problema del mal en la tradición griega. Podemos distinguir con bastante claridad en los distintos exponentes de la cultura griega anteriores a Plotino dos posturas radicalmente opuestas respecto al problema del origen de los males. Cabe aclarar que al hablar de cultura griega nos referimos no solo a los filósofos, sino también a los poetas, ya que muchas veces encontramos en ellos problemáticas que son a la vez de interés para la filosofía. Ahora bien, a la primera posición acerca del origen de los males la hallaremos antigua, puesto que fue elaborada sobre todo por los antiguos poetas de la Hélade. A la segunda la llamamos clásica debido a que se podría decir que tuvo origen en la época clásica del siglo V antes de Cristo. Debemos decir que esta distinción tiene sentido en lo que al problema del origen de los males se respecta, ya que los antiguos no se ocuparon del problema del tipo de ser que tienen los males. Su interés fue dirigido pura y exclusivamente a la génesis de los males y no a su ontología. La posición clásica, además de oponerse a la antigua en la cuestión de la génesis, comienza a elaborar una ontología de los males que tiene su punto máximo en las obras de los filósofos neoplatónicos, pero vemos primero qué dijeron los antiguos sobre el origen de los males. Como no podría ser de otra manera, la primera explicación del origen de los males se encuentra en Homero, hacia el final de la Ilíada, en aquel memorable episodio que relata cuando Príamo se dirige al campamento de los aqueos
para suplicarles a Aquiles que se devuelva el cadáver de su hijo Héctor. Homero explica de dónde provienen los males, Aquiles tratando de comprender el porqué de las desgracias que les han tocado tanto a él como a Príamo, dice: dos vasijas hay en el umbral de Zeus, una encierra los males y otra los bienes de aquel. Dos vasijas hay en el umbral de Zeus, una encierra los males y la otra los bienes que aquel da a los hombres. El Dios saca de ambas vasijas para dar a los hombres, y por esto es que un día se es feliz y al otro día se es desdichado. En estos dos versos está espléndidamente resumida la posición antigua respecto del origen de los males. Los males, al igual que los bienes, provienen de los dioses. Lo mismo sostiene el otro gran poeta griego Hesíodo en sus dos obras capitales, Los Trabajos y los Días y Teogonía. En ambas obras el tema del origen de los males se pone en relación con el mito del Prometeo, quien robó el fuego del Olimpo según los trabajos y los días, o engañó a Zeus para robarle una dádiva sacrificial según Teogonía, ante lo cual Zeus respondió con tremenda represalia. Al titán lo hizo encadenar a una roca y lo obligó a sufrir eternamente los ataques de un águila que se devoraba el hígado a diario, y a los hombres, criaturas protegidas por Prometeo, les envió a Pandora, una mujer de barro que llevaba consigo una vasija en la que estaban encerrados todos los males del mundo. Una vez abierta la vasija, los males se disiparon por toda la tierra, devolviéndose así un flagelo para la humanidad. Este mito, al igual que el relato homérico de las vasijas, supone que los males provienen de la esfera divina y que llegan al mundo en calidad de castigo por alguna falta cometida, que en el caso del mito del Prometeo es sin lugar a dudas la ibris, la desmesura en el que incurre el titán al rebelarse contra los mandatos divinos. Más tarde veremos que Plotino también relaciona el mal moral con un cierto tipo de desmesura que existe en el alma humana y a la que denomina tolma, es decir, audacia u osadía. También en la poesía lírica encontramos esta idea de los hombres que reciben los males de parte de los dioses. Minermo, acaso el mayor de los poetas elegíacos, cantó en el siglo VI antes de Cristo lo siguiente: no existe ninguno entre los hombres a quien Zeus no dé una gran cantidad de males. Asimismo, Teognis, siglo VI antes de Cristo, otro de los grandes exponentes de la elegía amorosa, dijo: nadie es causa él mismo de su desdicha fortuna, sino que son los dioses quienes otorgan ambas cosas. Ahora bien,
Uno de los grandes problemas que encontrarán en los autores clásicos es esta idea, es que admitir que los males provienen de los dioses lleva necesariamente a aceptar que el mal de alguna manera está, aunque sea en germen, en el ámbito de lo divino. Podríamos decir que las primeras señales de una nueva concepción de los males aparecen en las aguas. Podríamos decir que las primeras señales de una nueva concepción de los males aparecen en las agudas críticas que dirige Genófanes del Colofón, siglo VI antes de Cristo, a los poemas homéricos y hesiódicos. El filósofo considera impía la idea de atribuir a los dioses crímenes como el robo o el adulterio, ya que estas son faltas que cometen los hombres y nunca los dioses. La misma idea está expresada en uno de los más grandes filósofos de la antigüedad que vivió a caballo entre los siglos VI y V antes de Cristo. Estamos hablando de Heráclito de Efeso, quien dijo: para Dios todas las cosas son bellas y buenas y justas. Los hombres, en cambio, consideran a unas justas y a las otras injustas. Vemos así como los filósofos presocráticos comienzan a esbozar una nueva concepción de la esfera divina a la que consideran inmaculada. Por esto es que, según ellos, jamás podrían ubicarse en el origen de los males en los seres supremos. En el siglo V antes de Cristo, en dos de los más grandes tragediógrafos de la antigüedad, hallamos posiciones encontradas en lo que a este tema atañe. Sófocles hace decir a Edipo hacia el final de la primera tragedia urbana tebana. Sófocles hace decir a Edipo hacia el final de la primera tragedia tebana: Apolo es el verdadero autor de los males y sufrimientos que padezco. Este es evidentemente resabio de la antigua idea de que los dioses castigasen a los mortales enviándoles las desgracias. En Eurípides, sin embargo, encontramos algo diametralmente opuesto, refiriéndose a las bárbaras costumbres religiosas de los tauros. Dice Ifigenia al coro: este pueblo de asesinos me parece carga a su diosa con sus propias faltas, pues considero que ninguna divinidad es mala. Tenemos entonces aquí que en dos autores coetáneos conviven la idea antigua de la clásica respecto del origen de los males. Un poco más adelante se verá cómo Platón condena definitivamente la idea antigua, consolidándolo a la vez la clásica. Pero paralelamente a esta disputa disponemos de testimonios de los autores y de corrientes de pensamiento presocráticas que ya comenzaban a elaborar otro tipo de teorías respecto del origen de los males. En efecto, Aristóteles nos informa que los principios de amor y odio, que eran las fuerzas que
ponían en movimiento el cosmos según Empédocles, coincidían el uno con el bien y el otro con el mal. Esto convertiría a Empédocles, según Aristóteles, en el primero en proponer al bien y al mal como principios, el uno de los bienes y el otro de los males, quienes aparentemente también forjaron una teoría similar de pares de opuestos como principios fueron los pitagóricos, algunos de los cuales, según Aristóteles, proponían 10 pares de opuestos como principios, entre los cuales estaban límite ilimitado, bueno, malo, luz, oscuridad. Esta idea de lo bueno como luz y limitación frente a lo malo como imitación y oscuridad será inmensamente relevante para los pensadores de la antigüedad tardía, quienes hacen resurgir la tradición pitagórica y la ensamblan en las doctrinas platónicas, aristotélicas y estoicas. Ya veremos cómo estas dicotomías pitagóricas juegan un papel fundamental en el análisis de la esencia del mal que lleva a cabo Plotino. Es momento ahora de centrarnos en Platón, a quien dedicaremos algo más de la atención, no sólo debido a su importancia capital para la historia del pensamiento occidental, sino también porque fue el referente absoluto de Plotino, quien se consideraba un mero expositor de la doctrina platónica. Platón se ocupa del problema del mal en muchos otros de sus diálogos, aunque en ninguno de ellos lo tome como tema principal, y aunque al tratar de conciliar los puntos de vista que propone respecto del mal surjan problemas, sus consideraciones sus consideraciones tuvieron la posteridad sus consideraciones tuvieron para la posteridad una importancia decididamente trascendental. Con referencia a la controversia entre las posiciones antigua y clásica respecto del origen de los males, Platón inclina la balanza a favor de la posición clásica, que niega que los dioses sean quienes producen los males. En el libro segundo de la República critica duramente una costumbre típica de la Grecia antigua y clásica, que era la de educar a los niños con los poemas de Homero y Hesíodo, a los que Platón considera una mala influencia porque, entre otras cosas, en ellos se caracterizan a los dioses como seres desenfrenados y sensuales que cometen todo tipo de crímenes. Platón llega incluso a citar el pasaje de las dos vasijas en el umbral de Zeus, poniéndolo como ejemplo de una enseñanza perniciosa para los niños de la polis. Para redondear su idea, termina diciendo: la divinidad no es causa de todo, sino únicamente del bien. Este será uno de los pilares de la concepción platónica del mal, respetando a rajatabla por todos los platónicos posteriores. Para ir entendiendo la posición platónica frente al problema del mal, conviene en primer lugar hacer referencia a Fedón. Sócrates está preso, a punto de beber la cicuta, y Simias le pregunta por qué no lo inquieta la proximidad de la muerte. Muy tranquilo responde Sócrates que cuantos se dedican por ventura a la filosofía en el recto sentido
de la palabra no practican otra cosa que el morir y el estar muertos. Luego de tan particular respuesta, Sócrates se ve obligado a profundizar en el tema y explicar que el morir no consiste sino en separar el alma del cuerpo, que el alma reflexiona mejor cuando los placeres y necesidades del cuerpo no la perturban, y que al reflexionar el alma del filósofo siente un supremo desdén por el cuerpo y se escapa de él. Por si no les quedó claro a los interlocutores que, en palabras de Fettuliere, le corps c'est le mal et tout mal. En, en 66 Sócrates enumera todos son los males que azotan al hombre y demuestra que todos ellos tienen su origen en el cuerpo. Es por ello que la verdadera filosofía es una catarsis, un abandonar el cuerpo desoyendo sus deseos dañinos, una práctica de la muerte. Pero como apunta bien Dodds, en algún momento Platón se vio obligado a plantearse el problema en términos psicológicos y pensar el mal como un conflicto y a pensar el mal como un conflicto en el seno mismo del alma humana, en la cual existen también factores irracionales. Este paso que da Platón se manifiesta, por ejemplo, en el mito del carro alado que aparece en Fedro. Allí Platón parangona al alma con un carro alado tirado por un caballo blanco y un caballo negro. El primer caballo es bello y bueno y se esfuerza por conducir al alma hacia la morada de los dioses en lo alto. El segundo, en cambio, posee las cualidades opuestas y tira al carro hacia la tierra. Por esto es que ser auriga en nuestro caso es una tarea difícil e ingrata. Aquí se puede apreciar claramente cómo el dualismo cuerpo-alma de Fedón pasamos a un dualismo en el interior del alma misma. Esta bipolaridad constitutiva del alma es la causa de que seamos mortales, pues el mortal significa haber perdido las alas y haber caído en un cuerpo. Pero ¿por qué pierden las alas el alma? La respuesta de Platón es que esto se produce cuando prevalece la fuerza del caballo negro, es decir, cuando el costado irracional del alma se impone al costado divino. Esto evidencia que el mal no solo es anterior a la caída, sino que es la causa de esta. En el famoso libro 10 de la República encontramos una valiosa clasificación de los males que distingue a aquellos que atacan el cuerpo de aquellos que hacen lo propio con el alma. Platón define aquí el mal como todo lo que destruye y corrompe. De los males del cuerpo se ocupa la medicina, de los del alma la filosofía, que queda aquí caracterizada como una verdadera terapia catártica. En el sofista Platón va más allá y distingue dos tipos de males en el alma. El primero es la ignorancia, a la que Platón compara con una deformidad y que se cura por medio de la educación. El segundo es la maldad, que es como una enfermedad o desorden severo que se da en el alma
esta diferenciación no determina de quedar clara, más aún si tenemos en cuenta que en numerosos pasajes de distintos diálogos Platón insiste en que el mal es esencialmente ignorancia y que nadie actúa mal voluntariamente o mejor dicho irracionalmente. Podemos tal vez aventurar que este segundo tipo de mal es una variedad exacerbada del primero. Sea de ello lo que fuere, la cura para esta maldad es la justicia. Volvemos a encontrar resaltada la importancia capital de la justicia como virtud curativa en el celebérrimo pasaje de Teteo, al que nos referiremos ahora. En 176 dice Teodoro a Sócrates que si éste pudiese persuadir a todos los hombres de que lo que dice es verdad, habría muchas más paz y menos males entre los hombres. A esto Sócrates responde: pero es imposible, Teodoro, deshacerse de los males, pues siempre debe haber algo opuesto al bien y no pueden tener lugar entre los dioses, sino que inevitablemente deben pulular entre la naturaleza mortal y la tierra, pues eso debemos tratar de escapar de aquí hacia el hogar de los dioses lo más pronto posible, y escapar es volverse como Dios en la medida de lo posible, y volverse como Dios es llegar a ser justo y pío y prudente. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con el párrafo. La importancia radical de este pasaje reside en varios puntos. Pausamos.